La innovación y la transformación digital se han adueñado del futuro. La manera de ver y vivir la salud, no solo como pacientes, sino médicos y en general todo el personal de salud está cambiando para siempre. La Organización Mundial de la Salud expresa como derecho básico un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es en este apartado donde las aplicaciones de distintas herramientas tecnológicas están logrando este objetivo. La digitalización está permitiendo pasar de una sanidad reactiva a otra mucho mejor, que es la proactiva, la que pone el foco en la predicción y prevención, buscando anticiparse para minimizar las afecciones. Por esto, puede ser que en un futuro cercano el mundo en el que vivimos hoy ya no sea nada parecido debido a todas las tecnologías emergentes. Pero de lo que sí debemos estar seguros es que la innovación y la transformación digital impulsarán este cambio. De hoy les traemos un panel especializado muy importante donde hablaremos del futuro de la salud. Desde Chile nos acompaña Gabriela Graham, una de las fundadoras de la Fundación Latinoamericana de Cuidado Humanizado en Enfermería. Gabriela cuenta con una amplia trayectoria en el área de la salud que van desde la prestación de servicios de atención clínica hasta puestos de dirección y gestión en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Gabriela actualmente es la gerente general de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, ANIMECH. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida al TecTegia Latam Summit Salud Tech. Muchas gracias, César. Un placer estar aquí y poder compartir desde el mundo de los dispositivos médicos nuestra visión en este tema tan interesante. Claro que sí, Gabriela, es un placer tenerte con nosotros también aquí el día de hoy. Pero junto a ella también estará desde México Andrés Omar Nevares Prieto, gerente de innovación en salud para Christus Muguerza. Andrés es médico cirujano y a lo largo de su trayectoria ha realizado diferentes estudios dentro de los que destacan los realizados en la Escuela de Medicina de Harvard y en materia de innovación y de inteligencia artificial aplicada en el área de la salud en la Universidad de Alcalá de España. Hola Andrés, bienvenido al panel especializado del futuro de la salud. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y gracias por la invitación. Claro que sí, Andrés. Muy contentos nosotros también de tenerte. Pero en un momento volvemos contigo porque finalmente junto a ellos desde Perú nos estará acompañando Alfredo Rasmussen, médico cirujano. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando el área de innovación y desarrollo de servicios de la salud, diseño y ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura, transformación digital e implementación de herramientas informáticas de gestión hospitalaria. Posee conocimientos en best practices locales e internacionales y actualmente se desarrolla como director de data médica en Clínica Internacional de Perú. Alfredo, un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? El placer es mío, es un privilegio poder compartir con esta mesa este panel. Me va a parecer muy gratificante y además poder aprender mucho de este equipo. Gracias. Claro que sí, Alfredo, un placer tenerte aquí. Bueno, chicos, ¿les parece para empezar adentrarnos en el tema y como abrebocas para todos los que nos ven y para todos nuestros suscriptores? Empecemos con Gabriela, Gabriela Graham de Adimech. Gabriela, explícanos para calentar motores, ¿qué es la salud digital? ¿Qué entendemos por salud digital? Bueno, es un tema que no es tan fácil porque no hay consenso en general de las definiciones como tal, pero sí te podría decir que el término de salud digital es más propio que el tema de telemedicina, en el sentido que la salud es la salud en distintas áreas que está avanzando hacia el mundo digital. Tenemos la telerehabilitación, tenemos el telemonitoreo, tenemos un montón de otras prestaciones que hoy día se pueden hacer a través de la tecnología de manera remota, que al final es el concepto, más que por sí solo una interconsulta, ya sea sincrónica o asincrónica. Es mucho más lo que la tecnología está llegando, que permitiría hoy día ir desde la prestación de salud hacia las personas y también desde la prevención,
por distintas aplicaciones hacia las personas, en vez de que las personas tengan que trasladarse hacia donde está la institución de salud. Yo creo que es como el concepto fundamental y la tecnología que lo avala detrás. Muy bueno, Gabriela, sin duda alguna, todo esto está pensado para que las personas sean las beneficiadas, ¿no? Para que la tecnología, al fin y al cabo, beneficie la salud de la población, de la sociedad, sin duda alguna. Pero también es interesante, y con esto salto a Andrés de Christus Muguerza, no solamente cómo esto impacta a los usuarios o a los pacientes en este caso. Andrés de Christus Muguerza, ¿cuál es la percepción de los profesionales de la salud sobre las tecnologías de la información, ¿no, Andrés? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo lo viven desde adentro? Claro que sí. Para responder esta pregunta, nos dimos a la tarea, porque tuvimos la misma pregunta hace un tiempo. ¿Cómo perciben los médicos? ¿Cómo perciben los colaboradores de enfermería? ¿Cómo percibe toda la gente que está trabajando con nosotros el uso de tecnología en salud? Y nos dimos a la tarea de realizar una encuesta, tomando como referencia un protocolo de investigación que se había realizado en Reino Unido. Entonces tomamos como referencia ese protocolo y levantamos nuestra propia encuesta. Entrevistamos participaron cerca de 400 médicos y enfermeras y enfermeros, y el resultado fue que ven grandes beneficios de la adopción de la tecnología, confían en la tecnología, no sienten que los vaya a reemplazar como nosotros creíamos. Nosotros pensábamos que tenían el temor de que la tecnología iba a reemplazar a las personas, y aparentemente la encuesta arroja que no es verdad eso, que ellos no consideran que los va a reemplazar, y lo que más les preocupó es la seguridad de datos. La parte de privacidad y seguridad de datos es la mayor preocupación que tuvieron todos los que participaron en esta encuesta, y que, dicho sea de paso, eran especialistas la mayoría, y enfermeras o enfermeros con gran experiencia en campo clínico y que han estado en contacto ya con el uso, por ejemplo, del expediente electrónico o con asistentes virtuales o distintas iniciativas de salud digital que hemos desplegado, como decía Gabriela, para mejorar la atención pues, de los pacientes y mejorar sobre todo su pronóstico, que es el reto que tenemos. Más allá de mejorar el proceso, ¿cómo mejoramos el pronóstico? Y eso es lo que encontramos de nuestro lado. Interesante, interesante saber, Andrés, sobre todo para los que lideran todo este tema de la transformación digital dentro de las instituciones de salud, porque es muy importante saber que el personal no se siente atacado por las mismas soluciones, ¿no? Por las soluciones que queremos implantar, que sabemos que mejoran un montón las dinámicas y los procesos del sector de salud. Así que es bien interesante que el personal de salud no se vea atacado por la misma tecnología y mucho menos reemplazado. Pero precisamente esto nos da muy buen pie para empezar a hablar sobre algo que, Andrés, tú mismo estabas diciendo, que era ya la historia clínica electrónica. Nombraste ciertos conceptos, y con esto me quiero ir con Alfredo de Clínica Internacional. Alfredo, sabemos que una de las herramientas de mayor demanda en el manejo de datos precisamente es la historia clínica electrónica. En tu experiencia, ¿cuáles serían los puntos prioritarios que deben considerar las instituciones de salud que empiezan este recorrido de transformación, ¿no? Para poder, como decía Andrés, poder implementar esto y tenerlo al día, a la vanguardia? Bueno, una parte importante en esta gestión, ¿no? Y yo creo que ya lo decimos por lecciones aprendidas en todo el recorrido que hemos podido tener, es tener en cuenta el objetivo claro, qué es lo que queremos, qué es lo que seguimos, hasta dónde vamos a alcanzar y qué perseguimos como institución. Es importante también saber de que la elección de la herramienta a veces es lo último que debemos tener en cuenta. No podemos empezar, como alguna vez lo hicimos, por buscar cuál era la mejor herramienta sin saber qué procesos se van a soportar, qué servicios se van a soportar. Otro de los temas que se tiene que considerar, y lo conversábamos con Andrés un poco antes de empezar, es que es absolutamente necesario que este proceso esté liderado por el equipo que maneja el core de ese servicio, es decir, por un equipo prestacional, es el que lidera. Muchas veces dejamos o descansamos nosotros esta responsabilidad en los equipos de tecnología,
Y ellos obviamente hacen lo mejor que pueden, pero muchas veces también esto pasa una factura, y a veces muy grande, cuando dejamos de lado a los equipos que tienen la responsabilidad de responder a esta necesidad. Finalmente, como un comentario adicional, creo yo, es que es sumamente importante que podamos tener dentro de nuestros presupuestos, dentro de nuestras proyecciones, de nuestras programaciones, ¿no?, el tema de capacitación y soporte. Muchas veces se nos olvida. Y tenemos a nuestros médicos, ¿no?, que cuanto más expertos, más canas pintan. Y eso nos hace pensar de que no son millennials, no nacieron con el celular bajo el brazo, ni con la laptop en la mano. Entonces, esta adaptación, este paso del lapicero al computador, es sumamente importante que vaya con un acompañamiento, ¿no?, que les asegure tener el soporte y la capacitación para poder utilizar estas herramientas, y que además se proyecte hacia una calidad en el registro, que haga valioso ese registro, esa información que nosotros queremos tener para poder gestionar nuestras instituciones. Excelente respuesta, muy interesante información. Sobre todo, claro, el componente humano que nunca deja de estar de lado, ¿no?, ante la tecnología que queremos abordar. Y un punto muy interesante que es el tema generacional. Sin duda alguna estoy muy de acuerdo contigo que es una barrera que hay que saber pasar, ¿no? Es una barrera que hay que saber implementar para que precisamente la información que registremos sea información pertinente y valiosa y puedan utilizar realmente los mecanismos en buena forma, de forma correcta. Y para eso Gabriela Adimech, eh, es pertinente hablar entonces de los dispositivos médicos, ¿no? ¿Cuál es el rol de los dispositivos médicos en la salud digital después de todo esto que nos ha comentado Andrés, con el componente humano y cómo se lleva a cabo la tecnología dentro de las instituciones, ¿no? Bueno, es un rol súper clave, porque los dispositivos médicos acompañan el proceso de salud y del paciente desde la prevención, muy importante en el diagnóstico, que es que, sobre todo, por ejemplo, imagínense las imágenes, o sea, un escáner, una resonancia magnética, una ecografía, que si no queda esa imagen guardada y el día de mañana queremos comparar un evento con otro, perdemos muchos datos muy ricos en la toma de decisión y, como bien decía Andrés, en el pronóstico del paciente si no queda capturado de alguna forma en la ficha clínica del paciente, electrónica en este caso, que estamos yendo todos hacia allá. Después, desde el ámbito del tratamiento propiamente tal, si nosotros nos vamos a las prestaciones quirúrgicas, la industria de dispositivos médicos ha generado una serie de iniciativas basadas en tecnología que permiten el uso eficiente de recursos, por ejemplo, pabellones quirúrgicos. Que es un tema súper complejo porque no es más allá de la infraestructura y que tiene que ver con cómo gestiono mis recursos de mejor manera. Y eso repercute no solo en la calidad de atención que recibe el paciente, sino también en los costos que eso significa. Y para seguir en el tema, y ya como ir cerrando, estamos también en la rehabilitación de los pacientes. Y hoy día, como ya comentábamos, la tecnología te permite usar una serie de herramientas como el monitoreo crónico en pacientes crónicos remotos, ya sea diabéticos, hipertensos, insuficientes cardíacos, con enfermedad pulmonar crónica, un mundo de pacientes crónicos, incluso pacientes que tienen patologías de salud mental, que pueden tener su monitoreo remoto o su interconsulta o su consulta de manera remota. Y los dispositivos médicos ahí juegan un rol crítico en la toma de decisiones del equipo profesional que está a distancia. Y muy en línea con lo que decía Alfredo, generan data. La misma industria, a través de los profesionales de la salud, utiliza su experiencia y esta información para generar avances tecnológicos.
Entonces es súper importante el rol que juegan los dispositivos médicos cuando no los incorporamos en el proceso, que aquí hablemos de proceso, cuando quedan fuera del proceso, cuánta información valiosa pierdo en el uso eficiente de los recursos y además en la toma de decisiones clínicas de la persona en términos de su calidad, no solo de la prestación, sino que también la calidad de vida. Claro. Los dispositivos médicos, sin duda alguna, juegan un rol muy, muy importante. Son, digamos, como los gemelos de la tecnología y la transformación para poder cerrar ese círculo, ¿no? de beneficio para lo que son, pues, nuestros pacientes y los mismos trabajadores, para facilitarle el trabajo a la atención, ¿no? En la Sí, prevención, la atención, como les decía. ahí, perdona Andrés, yo creo que un tema importante que se nos olvida a veces y que uno lo da por obvio, no todo el mundo entiende lo que son los dispositivos médicos y parece como bien de perogrullo, pero hay una definición mundial, internacional, que se usa por todos lados y hay que considerar que la gama es súper amplia. Va desde el bajalengua hasta el escáner o el positrón. Entonces es un repertorio muy amplio que pueden ser software, pueden ser aparatos, pueden ser equipos, los diagnósticos in vitro también son considerados dispositivos médicos. Lo que es el mundo de los dispositivos médicos tiene submundos dentro de él y es de un alto nivel de complejidad, pero también de un alto desarrollo tecnológico en general. Muy interesante, Gabriela, muy interesante. Pasemos entonces con Andrés, ya que tiene que ver mucho que ver su pregunta con precisamente lo que estamos hablando de los dispositivos médicos. Y es, Andrés, todo el tema de la tecnología, como ya lo estaba comentando Gabriela, y su importancia en cuanto a los dispositivos médicos, ¿por qué cada vez? Entonces, explícanos y explícale a todos los que nos ven y a todos nuestros suscriptores, ¿por qué cada vez más empresas de salud utilizan la inteligencia artificial, ya hilando un poco más fino, la inteligencia artificial y, bueno, las tecnologías de la información? De acuerdo. Sí, el tema de inteligencia artificial entra dentro de lo que decía Gabriela, entra dentro de dispositivos médicos como tal, software como dispositivo médico, ella lo mencionó y es un punto fundamental que está comenzando a ser regulado. ¿Por qué se está utilizando cada vez más? Es básicamente, primero, porque da resultados. Esa es la primera respuesta. Como da resultados, se está generalizando, se está adoptando cada vez más. Hemos visto cientos de casos de uso, diariamente se publican artículos nuevos, está evidenciado que los resultados están ahí, mejoran el pronóstico, mejoran el diagnóstico, el uso de algoritmos, el uso de machine learning, esa técnica en específico, y la regulación que hay al respecto. 2, tenemos información suficiente electrónica para que funcione. Dado que el proceso de Machine Learning depende de los datos electrónicos, bueno, ahora los tenemos. Antes no los teníamos, por eso no estaba de moda, por eso no se podían hacer este tipo de cosas. Hoy ya da resultados, tenemos suficientes datos y finalmente tenemos la capacidad de cómputo necesaria, cuestión que era imposible hace 20 años tener disponible en países que no eran Estados Unidos y que no eran ciertos países muy desarrollados. Bueno, era imposible tener la infraestructura para hacer estos modelos, para desplegarlos. Hoy día, con el uso de las nubes, tenemos a un clic de distancia uno de los mejores, tal vez, servidores para poder hacer nuestros modelos o incluso ciertas instancias que ayudan a hacerlo automático. Entonces, por eso es que se está adoptando cada vez más. Y bueno, sí vamos avanzando en Latinoamérica fuertemente en el tema. Yo he visto que está adoptándose cada vez más. Y con respecto a los países que van poniendo el ejemplo, que usualmente son países primermundistas, ellos nos van poniendo el ejemplo y vamos intentando hacer lo propio en nuestras regiones. Pero esas son las principales 3 razones que explican, o que según lo que yo he leído explican, por qué esto es un boom ahora. Muy bien, muy bien. Precisamente tomando el ejemplo entonces de los que llevan la batuta, como casi siempre suele ser, ¿verdad? Los países de primer mundo. Alfredo, no solamente, voy contigo, no solamente todo es color de rosa, ¿verdad? Y la tecnología y cómo se implementa
y todos los beneficios que esto nos dan, siempre tenemos barreras de legislación, siempre tenemos barreras eh, de temas de normativas, ¿verdad? De normas, de implementación de procesos y dinámicas que se legislan y que se tienen que legislar. Entonces, en este punto, ¿qué puntos consideras que deben de atender las empresas de salud o el sector salud para desarrollar estas iniciativas tecnológicas, ¿no? Volviendo a la historia clínica electrónica, que es una de lo que más nos importa acá. ¿Cuáles son esos puntos que deben de impulsar para poder desarrollar las instituciones de salud públicas, tanto públicas como privadas, en materia de legislación? Sin duda, uno de los puntos principales ya lo hemos mencionado, y es la protección del dato personal. Todo dato en salud es un dato sensible, y esto significa que tenemos que proteger el dato que finalmente corresponde a un paciente. Lo recogemos de la historia clínica, que es un documento que no es propiedad de ninguna institución, no es propiedad de ningún ministerio, es propiedad del propio paciente. Y este paciente lo que hace es confiar en nosotros para que podamos custodiar esta información. Si nosotros la queremos explotar, tenemos que tener los mecanismos regulatorios, ¿no? Las legislaciones que vayan, en primer lugar, protegiendo esta información, protegiendo la gestión de este dato. Otra de las cosas que es muy importante, y ya digamos que a nivel de la región, es que podamos, y lo puntualizo también para el Perú, para mi país, es que vayamos trabajando las monedas de cambio con las cuales nosotros vamos a gestionar esta información, estas herramientas. Las monedas de cambio, me refiero a un componente importante de las historias clínicas, los datos maestros, los catálogos de prestaciones, ¿no? Los catálogos de medicamentos, los catálogos de dispositivos, que finalmente son los que nosotros vamos a poder utilizar y que al fin y al cabo perseguimos poder costear para poder saber cuál es el valor real de la prestación que estamos dando, ¿no? Sin duda, esta legislación a veces está atrasada. Si hay algo que podemos agradecerle al COVID, es justamente que muchas de nuestras regiones o muchos de nuestros países pudieron pisar un poquito ese acelerador e ir ajustando algunas regulaciones y algunas normativas que nos permitieron interactuar en torno a la salud digital. Esta gestión, sin duda, no debería desacelerarse, teniendo en cuenta que nosotros ya estamos montados en la salud digital y que la virtualidad llegó para quedarse. Muy bien, sobre todo esa última palabra, esa última frase de no debería de desacelerarse. Este tema de la transformación digital es algo bien impactante de oír, porque hoy en día, como decías tú, después de la pandemia, la aceleración de la transformación digital ha sido exponencial, así que son declaraciones contundentes al decir que no debería desacelerarse, porque hoy en día el mundo está totalmente acelerado y seguir a este ritmo, por supuesto que para la tecnología es muy importante, y si esto impacta directamente en el bienestar de nuestra sociedad y de nuestros países y de nuestra región, como estamos hablando acá en Latinoamérica, pues bienvenida sea esta idea y que así sea, Alfredo. Pero bueno, voy con Gabriela ahora, Gabriela de Animex. Precisamente lo que estaba hablando Alfredo, el tema de la ciberseguridad, el tema de los datos, el tema de la tecnología. Mira, fíjate, no se debe de desacelerar. Estamos a 200 kilómetros por hora y queremos seguir montados allí en ese tren. Entonces, Gabriela, por favor, contéstanos a todos. ¿Por qué el avance tecnológico es tan importante en el desarrollo de los dispositivos médicos? Mejor antesala para esta pregunta imposible. Bueno, primero me gustaría como redondear el tema de ciberseguridad, que es un tema que a nosotros también nos preocupa, ¿ya? Creo que producto de todo este avance tecnológico acelerado, el dato en salud hoy día es uno de los datos más apreciados por los hackers.
casi más apreciado, más valorado que los datos financieros. Entonces, Wow. el cuidado y el impacto que puede tener las acciones que gente se dedica a ese tema pueda hacer son brutales. Y ahí todos, sin excepción, tenemos un rol, ¿ya? Y eso es súper importante porque no tenemos tanta cultura de lo que es la ciberseguridad. Con suerte, a punta de muchos mensajes, nos han logrado las instituciones financieras meter algunos conceptos de que no le entregue su password, algunas cosas que uno ya ha aprendido, pero en salud nos falta mucho que aprender a los profesionales de la salud, a los pacientes y a las instituciones. Y desde el mundo de los dispositivos médicos entendemos que también tenemos una responsabilidad en el tema y son responsabilidades compartidas, y hoy día es un tema de preocupación a nivel mundial porque como les comento, es un dato que es muy apetecido lamentablemente por los hackers. Ahora, respondiendo a tu pregunta, César, la innovación es fundamental, no solo como por ejemplo lo estábamos hablando en temas de dispositivos médicos como lo son los algoritmos de inteligencia artificial, que ya hay varios aprobados por distintas instituciones o agencias regulatorias a nivel mundial. También tenemos, por ejemplo, el uso de la robótica, ¿ya? O sea, cada vez tenemos, imagínate, ¿quién se hubiera imaginado hace, no sé, 5 o 10, ni siquiera los 10 años, 5 años atrás, que uno podía hacer cirugía robótica a distancia, ¿ya? Que un médico que estaba en X país operaba al paciente que estaba a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, obviamente con un equipo de respaldo local, pero que ya hay esa interacción. Entonces, imagínate el mundo de oportunidades que se abren para las personas y la salud desde la innovación, desde el mundo de lo que contribuyen los dispositivos médicos. El poder hacer diagnóstico a distancia, que compartir con quizás gente que tiene más experiencia, y aquí un tema que es complejo, que es el tema de enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, que no hay casuística en ningún país que te pueda avalar, sino que hay ciertos centros especializados en algunos lugares y que hoy día tú puedas acceder a eso, que antes era súper difícil por la distancia y todo. Entonces, la innovación es el DNA y es parte del DNA de la DIME, en términos de no solo el uso de inteligencia artificial, el uso de robótica, el entender cómo nos afecta el tema de ciberseguridad, sino todos lo que es la impresión 3D, y así seguimos. Todas las tecnologías hoy día se están aplicando al mundo de los dispositivos médicos, y los mismos profesionales de salud hacen una gran contribución a través de su experiencia en la mejora continua, que es algo que a veces nos cuesta transmitir porque, sobre todo en el mundo regulatorio, como que no se entiende esta cosa de que el ciclo de vida de un dispositivo médico hoy día es entre 18 y 24 meses, porque la innovación va tan aceleradamente que se van haciendo upgrade y eso, y a veces cómo responder a no generar barreras regulatorias que no permitan el ingreso a la tecnología a la velocidad que las personas lo necesitan. Es un desafío que como región debemos enfrentar. Creo que lo compartimos. Nosotros hoy día tenemos una regulación tenemos regulación, pero nuestra regulación solo involucra a partir de mañana a 9 dispositivos médicos. Entonces todavía tenemos mucho que avanzar y creemos que la regulación es necesaria, pero sin que sea una generadora de barreras. Y ahí, y como región, como Latinoamérica, compartiendo con Perú y con México, es el uso de estándares, ¿ya? En un mundo globalizado, pensar que podemos generar, que podría ser que generemos tecnologías propias, pero que esas tecnologías estén habilitadas para intercambiar información con otras tecnologías. Porque en la interoperabilidad, hoy día sin pensar en interoperabilidad, se frena el avance y la innovación.
Porque lo que no puedo compartir, o sea, yo paciente, si tengo mi registro clínico electrónico y no me lo puedo llevar conmigo a pesar de que los datos son míos, se complica. Y este es un desafío real que estamos enfrentando hoy todos. Por lo menos acá es eso, no hemos logrado avanzar a un registro clínico electrónico donde el dato que, como bien explicaba Alfredo, es del paciente, el paciente lo pueda usar y llevar con él. ¿Ya? Si me voy de vacaciones a Perú y me enfermo, ¿cómo el equipo médico que me va a atender allá sabe cuál es mi historial? Y cómo eso puede influenciar mi proceso clínico, mi recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día interoperabilidad es un concepto que tampoco podemos obviar, y ahí es el que las tecnologías puedan hablar entre ellas, que es un concepto súper fundamental. Muy, muy, muy interesante y nos abres mucho la creatividad, ¿no? Porque seguramente, y lo estamos diciendo aquí, nos pueda causar risa, pero no te sorprendas si de repente salga una aplicación ahora, una red social solo de salud, para que todos subamos nuestro perfil clínico y como dices tú, te vas de viaje, te sirve en cualquier parte del mundo. Así que bueno, hay una oportunidad increíble de mejora, como dices tú, dentro de la interoperabilidad. Pero hagamos foco y me quedo con lo que decías al principio en cuanto a lo que es el desarrollo tecnológico para los dispositivos médicos, porque esto nos da pie precisamente para hablar ahora con Andrés de Cristus Muguerza. Como decía muy bien Gabriela, la tecnología, la robótica, no pensábamos que íbamos a poder, bueno, la gente tal vez ni siquiera se imagina que estas cosas suceden y se pueden hacer a través de la tecnología, como operar a kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando de los datos, la ciberseguridad. Entonces vayámonos, si te parece, a la base de esto y cuéntanos, ¿cuáles son las etapas para implementar proyectos de innovación en la salud, en un organismo de salud? De acuerdo, sí, hay como dijo Gabriela, la idea es usar estándares y también hay metodologías para la creación e implementación de estrategias de salud digital. Nosotros preferimos utilizar la metodología o el framework de la Organización Mundial de la Salud, que sirve para monitorear y vigilar las intervenciones en salud digital. No, ¿cómo se maneja a grandes rasgos? Digo, no quisiera reducir todo el trabajo que ha hecho la OMS porque es extenso, es muy extenso esto, pero a grandes rasgos dentro de nuestra práctica las etapas son comenzar por un prototipo y asegurar que este prototipo de iniciativa, que puede ser cualquier rama de software o cualquier iniciativa que pretenda mejorar la salud utilizando herramientas tecnológicas, bueno, comience de lo pequeño a lo más grande. Primero comenzar un prototipo que vigilemos en su funcionalidad, que vigilemos en su estabilidad y que garanticemos que está funcionando como debería. Posterior a esto, empezamos con otras áreas que ya son medición de qué tan fácil es, qué tanta eficacia está dando en el proceso y qué tan adaptable está siendo al entorno en el que está siendo implementado. Y después de que madura la intervención, entonces lo podemos o lo intentamos replicar. En nuestro caso, comenzamos usualmente local en una ciudad, en uno de nuestros hospitales. Posterior lo migramos a nivel tal vez estatal y posterior a una implementación nacional. Tenemos varias iniciativas que han viajado en ese camino, pero todas comparten el haber comenzado como un prototipo y haber crecido al haber sido monitoreados y al haber sido vigilados, utilizando, como les comento, un estándar de referencia que es el de la Organización Mundial de la Salud, que a nosotros nos encantó. Desde que comenzamos a evaluar cuál estándar o cuál marco de trabajo podemos utilizar, y el de la OMS creo que era el más comprensible y el que ha sido más actualizado a nivel global. Muy bien, bien interesante como la Organización Mundial de la Salud se hace presente entonces para poder apoyar, ¿no?, a que la innovación tenga un camino, como decía Gabriela también, sin barreras para poder actualizar todo nuestro sistema de prevención y de atención de salud, ¿no? Entonces, Alfredo, de Clínica Internacional, como nos decía en este momento Andrés, y nos decía también Gabriela, que tocó un poco del tema,
hay, bueno, múltiples regulaciones, ¿verdad? En el sistema de tecnología y de innovación. Y después, justamente después de la pandemia, esto se ha acelerado, como hablábamos contigo hace unos momentos, y precisamente para lo que son los registros electrónicos en la salud, ¿qué recomendaciones harías tú a los desarrolladores y proveedores de estas herramientas para facilitar precisamente el camino de lo que hemos estado hablando ahora con Andrés y con Gabriela, que es tan importante para el sector de la salud? Creo que Andrés y Gabriela han ido ya mencionando un poco estas situaciones, ¿no? O estos requerimientos, o estas recomendaciones. Hemos visto una explosión durante la pandemia de desarrolladores, iniciativas, muchas de ellas, yo quisiera en todo caso decir que todas ellas muy valiosas en la gestión de la información de la salud. Pero ahí tenemos que frenar un poquito y aterrizar como proveedor en este servicio a lo que la normativa y las regulaciones nos van a exigir, ¿no? Y acá volvemos al tema de ciberseguridad. Si yo tengo un repositorio de datos, que por muy útil que sea y que por muy ágil que sea, o inclusive muy amigable, no es seguro y me abre la información con mucha facilidad, ¿no? Y ahora, como lo ha dicho Gabriela, con los hackers que están ávidos de contar con esta información, entonces pierde validez. Entonces, y la primera recomendación va por ahí, ¿no? Ajustar los productos que podamos desarrollar, los productos que podamos querer incorporar al sector, a lo que se necesita en términos de ciberseguridad. Otro de los puntos importantes también se ha mencionado, y es el tema de interoperabilidad, ¿no? Que nos permita integrarnos con otras herramientas, que nos permitan hacer valiosa la información que ésta pueda transmitir, que captura a través de los dispositivos y que traslada a las historias clínicas electrónicas que, dicho sea de paso, tienen que tener una validación específicamente al grado médico, ¿no? Y esta sería la segunda recomendación, que el producto no sea un producto aislado. Nada que esté aislado agrega valor, lamentablemente. Puede ser muy bonito, puede ser muy fácil de usar, puede ser cero costo, puede estar colgado en la nube, pero si no nos permite integrar esta información, pierde muchísimo valor. Finalmente, otro de los temas que yo creo que deberíamos considerar en esta gestión, ¿no? Para que los proveedores y los desarrolladores también lo tengan en consideración, es la posibilidad de que este desarrollo, ¿no? Sea ajustable, sea, digamos, que pueda adecuarse o pueda tropicalizarse a las distintas realidades en las cuales nosotros podemos funcionar. Podemos estar en una región o en un departamento, en una provincia muy distante, muy lejana, y tenemos que tener esta facilidad de que se pueda ajustar el producto o la herramienta que nosotros queremos desplegar. Si no tenemos esto, entonces sencillamente nos abocamos a un nicho, nos abocamos a un sector, no cubrimos lo que la herramienta debería cubrir y el alcance que debería manejarse en este sentido, ¿no? Hablamos mucho de la omnicanalidad en el sector salud y realmente si no la tenemos presente, por lo menos en esta adecuación que las herramientas necesitan tener, yo creo que perdemos o le quitamos también valor a estos productos que hoy día, ¿no?, toman tanta predominancia, tanta prioridad en el desarrollo, en la industria y en las instituciones de salud. Muy bien, Alfredo. Sin duda alguna, como nos comentaba, la ciberseguridad. Y bueno, has traído de nuevo a la colación la interoperabilidad. Sin duda alguna, creo que la comunicación entre las bases de datos y el valor de la información, como también lo comentaba, es algo muy importante hoy en día en la salud, sino primordial. Porque que el dato esté aislado, como bien lo decías, no les va a servir solamente a esa institución o a ese organismo, a ese departamento o inclusive a esa persona, porque puede ser desde lo mínimo a lo macro, ¿no? Así que la interoperabilidad, sin duda alguna,
muy, muy importante. Esto nos da paso para ir cerrando con Gabriela. Gabriela, queremos comentarte en base a todo lo que estaba diciendo Alfredo. Entonces, es pertinente que nos digas qué áreas de los dispositivos médicos han liderado en términos de innovación, ¿verdad? Para que todos los que nos escuchan y nuestros suscriptores puedan saber. Ya hemos hablado de su importancia, ya hemos hablado de cuál es su clasificación inclusive. Pues entonces ahora que nos comentes cuáles son estos dispositivos médicos que están liderando hoy en día en términos de innovación el área de la salud. Es difícil priorizar una sola área, pero creo que hay sí que destacar, por ejemplo, lo que ha sido el desarrollo tecnológico del mundo de las imágenes. Y ahí estoy hablando de resonancia, de escáner, de ecografía, de todo lo que permite, cuando tú sumas algoritmos de inteligencia artificial, puedes hacer diagnóstico, tratamiento y muchas cosas a distancia. Es un área en el ámbito de la imagenología que ha tenido un avance gigantesco. Después, otra área que también está muy impactada por la innovación y por la tecnología es el área quirúrgica. Todo lo que se puede hacer hoy día en los pabellones, en el uso de la robótica y todo lo que hemos conversado es sumamente importante. Y dos áreas que no puedo dejar de no destacar es en la atención primaria, en el fondo de la salud comunitaria, el aporte de las tecnologías que se llaman EPOC, que son tecnologías de diagnóstico en el punto de consulta. ¿Ya? Que imagínate lo que pasa hoy día, que si, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, que tú te tomas un examen, tienes que esperar el resultado. Hoy día, gracias a Dios, la mayoría uno lo puede bajar desde la nube y vas a la consulta, porque uno no siempre se hace los exámenes donde va al sitio de la consulta. Entonces, en especial en el sector público, que en la atención primaria no necesariamente todos tienen el acceso al laboratorio, entre que el paciente va, se hace los exámenes y vuelve de nuevo con el doctor, los exámenes ya están obsoletos. Entonces, entramos en círculos viciosos del proceso, donde la tecnología añade un valor importante, porque el que se pueda tomar los exámenes en el mismo sitio y tener los resultados de manera más pronta, permite agilizar la resolución del problema de salud, como por ejemplo una intervención quirúrgica, ¿no? U un procedimiento. En áreas como no solo las que ya mencioné, no solo imagenología, imagínense la cardiología, ¿ya? La ortopedia. O sea, yo creo que no hay hoy día área desde el ámbito de la industria que no esté de alguna manera involucrada con la innovación y el aporte en la tecnología. Podría estar horas aquí hablando porque la pediatría, el adulto mayor, o sea, lo que podamos hablar, la contribución, ya sea por segmento de patología de parte del cuerpo de salud, entiéndase, corazón, pulmón, huesos, o por rango etario, o por situación geográfica, porque muchas veces en nuestros países la atención se concentra en las grandes ciudades y en las zonas más rurales es mucho más difícil acceder. Los dispositivos médicos hoy día permiten ese tipo de avance. Ponte tú, no sé, la resincronización de un marcapaso, que hoy día se puede hacer a distancia, el tener información oportuna y un equipo de salud que pueda responder frente a un paciente diabético que está teniendo un coma diabético. Cosas así que son a veces como de perogrullo, pero que tienen un impacto real en la calidad de vida de las personas. Y que no podemos dejar de no incorporar la tecnología, porque cuando uno hace la suma al final del proceso, es más lo que aporta y disminuye el costo a largo plazo que lo que puede hacer el no incorporarla, porque puede ser un gasto excesivo al comienzo, una inversión excesiva que podría ser considerada una inversión que no tengo contemplada. Entonces, yo creo que
para ir cerrando y agradeciendo también la oportunidad de estar presente, es contarles que desde el mundo de los dispositivos médicos y en todos los países sé que hay colegas, porque están los gremios ahí, los conozco, siempre estamos dispuestos a colaborar y a tener esta mirada conjunta. Yo creo que hay un enriquecimiento mutuo cuando los distintos actores nos sentamos a dialogar y podemos sacarle más partido a las soluciones que nos ofrecen o a la tecnología que podamos incorporar si lo conversamos o lo trabajamos colaborativamente, ¿ya? O sea, hoy día la toma de decisiones como unilateral se puede hacer y se hace a diario, pero se pierde el valor de entender la mirada global. Yo creo que cada vez en los espacios de diálogo y como esta instancia de poder compartir entre distintos actores del sector es súper valioso. Entonces, agradecerles y aquí estamos a su disposición. No, claro que sí, Gabriela, muy de acuerdo. Sería así algo como la interoperabilidad humana, ¿no? Pasarnos la información para enriquecernos, obviamente, unos con otros. Eh, y precisamente, Andrés, para ir con tu última intervención en el panel, Andrés, hemos hablado de factores humanos, Gabriela y Alfredo han hablado mucho del factor humano dentro de lo que es toda la transformación del área de la salud. Y también hemos hablado de la parte tecnológica. Venimos de escuchar a Gabriela decir cuáles son pues todos los dispositivos médicos que están liderando ahorita en la innovación. Entonces, cuéntanos, Andrés, ¿cuál es el factor clave para el éxito de las iniciativas digitales en el área de la salud? Claro, medir el éxito es bastante difícil. Se tiene que tener claro cuál es lo que pretende resolver una estrategia, sobre todo digital, qué problema de salud aborda. No ser o intentar no ser solucionistas de solo porque salió una tecnología muy novedosa, bueno, querer implementarlo, sino tener un foco en qué problema vamos a resolver. La mayor parte de las veces tecnologías sencillas resuelven problemas grandes. No es necesario un despliegue tan masivo en ocasiones, eso es la mayor parte del tiempo. ¿Y cómo medir el éxito? Bueno, primero tener establecido que queremos medir el éxito, porque a veces no se tiene un estándar, no se tiene un indicador clave del pronóstico del paciente. Por ejemplo, vamos a implementar un sistema electrónico y pretendemos medir qué tanto se está usando, qué es lo más común, qué tanta satisfacción está causando, pero ese sistema que implementamos mejoró el pronóstico de estos pacientes, acortó los tiempos de estancia, disminuyó infecciones, o hizo prevención de caídas. ¿Qué es lo que, cuál es lo que esa intervención digital logró hacer? Entonces, medir el éxito, la recomendación sería utilizar de nueva cuenta metodologías estandarizadas, tener en cuenta medir el éxito de forma clínica y orientado hacia el paciente, sobre todo orientado hacia el paciente en cualquier intervención que hagamos. Eso es fundamental. Y finalmente, algo que ya está bastante dicho es que debemos de incluir a los proveedores de salud en el proceso de desarrollo, no hasta la implementación. Usualmente desde el proceso de creación de cualquier solución deben de estar fundamentalmente personas clínicas involucradas que sean usuarios finales. Usualmente es lo más ideal, que estén participando activamente en el proceso, no figuras que no conozcan del proceso, sino figuras que estén involucradas en la atención directa y que estén involucradas en la toma de decisiones previo a la implementación de cualquier estrategia de salud digital, por más sencilla que sea. Eso creo que engloba gran parte de los aprendizajes que hemos tenido y con mucho gusto los compartimos con ustedes en este foro. Gracias por invitarnos y esperemos que sirva también para la gente que está haciendo desarrollos o las personas que se encuentran haciendo software en este momento o iniciativas digitales, considerar siempre acercarse con el personal clínico. Créanme que siempre estamos dispuestos a ayudar. El personal clínico siempre quiere participar y siempre quiere ser parte y ayuda en la adopción. Facilita la adopción cuando alguien ve que estuvo o tenemos un equipo clínico involucrado, se facilita la adopción de las iniciativas. Muy bien, Andrés. Importante eso de que los proveedores sepan, ¿no? Que ustedes están activamente
buscando también la solución y que quieren formar parte, ¿no? No solamente ponerlo a prueba y probarlo, como dices tú, medirlo, sino formar parte desde un principio. Y, y eso precisamente, Alfredo, de Clínica Internacional, contigo queremos terminar este panel hablando precisamente de lo que decía Andrés, que los proveedores sean parte, bien importante eso, sean parte de un principio en las propuestas, ¿no? Y en los productos que tienen para lo que es el área de la salud y el sector de la salud. Entonces, Alfredo, ¿cuáles son esos servicios que deberían de fortalecer precisamente los proveedores que juegan un papel tan importante para que entreguen un producto cada vez más competitivo, cada vez más favorable eh, al sector de la salud, ¿no? Lo más importante de la transformación digital, ¿no? Es la transformación. Y quienes nos proveen de las herramientas digitales tienen que contar con que esa transformación ya se dio o está en camino. Y a esto lo menciono ¿por qué? Porque en países como el mío y muchos de la región, nosotros estamos empezando a nivelarnos tecnológicamente con otras regiones, con otros sectores del mundo. Y esto conlleva un gran trabajo de gestión del cambio, un gran trabajo de transformación, ¿no? Mucho de esto implica metodologías en la gestión de una implementación de una herramienta de este tipo. ¿Qué podría ser esto que afine los servicios que estos proveedores pueden alcanzarnos? Yo creo que en primer lugar debería ser el poder trabajar en una solución que acompañe o que incorpore, como lo acaba de decir Andrés, ¿no?, a los usuarios finales en el conocimiento de lo que va a representar la herramienta y en el conocimiento de lo que significa la transformación que estas herramientas van a traer a las organizaciones. Este soporte, esta consultoría, este acompañamiento que finalmente acaba en el éxito del proyecto, acaba en el éxito de la implementación, acaba en un conocimiento integrado de la institución y obviamente en la ganancia del proveedor para que la herramienta nos sea de utilidad y que la calidad del registro sea un punto de partida bueno, ¿no?, y siempre en crecimiento. Yo creo que es la parte fundamental que deberíamos fortalecer desde los que nos proveen este tipo de herramientas digitales, este tipo de herramientas tecnológicas, para que sean parte. Muchas de ellas lo hacen, ojo, yo entiendo que muchas de ellas lo hacen, pero cuando hablamos ya de herramientas específicamente dirigidas a los RIS-PACS, a los sistemas de información hospitalario, a los LIS, ¿no?, tenemos que involucrar de todas maneras al usuario, y eso implica que ese usuario que desconoce ese proceso, que desconoce esta gestión, se involucre y pueda estar dentro. Como repito, esa consultoría, ese acompañamiento que nos ayude a llevar esta gestión, a involucrar al médico con su lapicero al cambio, a su computador, pero también entendiendo qué es lo que va a aportar esta tecnología. Yo creo que sin duda es un tema que podríamos reforzar en la ganancia de ambos, donde llegamos a un ganar-ganar, ¿no?, y que finalmente el paciente queda al centro. Y yo muy agradecido de la participación, de poder haber acompañado y de haber escuchado a Gabriela, a Andrés, de tu excelente gestión, César, y disponible para lo que guste. Muchas gracias, Alfredo, a ti por tus valiosas intervenciones y valiosas opiniones, que estoy seguro que de los tres les va a servir mucho a nuestra comunidad en cuanto al sector de la salud. Como bien lo hablamos acá, tanto proveedores como usuarios y también como los que despliegan esta tecnología. Creo que esto es información que nos sirve a todos y a todo el sector para poder seguir adelante, ¿no? Así que Gabriela, Andrés y Alfredo, fue todo un placer tenerlos el día de hoy aquí participando en el Tectegia Latam Summit Salud Tech, exponiendo este tema tan importante para el sector de la salud y su futuro, sin duda alguna. Pronto nos veremos y los invitamos en el formato presencial del Tectegia Latam Summit Salud Tech 2023. Y bueno,
Aquí llegamos al final de este panel especializado con grandes empresas y líderes del sector que lideran el sector de salud en toda Latinoamérica. Muchas gracias por quedarse con nosotros, a todos los que nos están viendo y todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, por preferirnos, y recuerden, para los que no se han suscrito todavía, suscríbanse en la página oficial del LATAM Summit Salud Tech para que puedan disfrutar de este y más contenido exclusivo con las empresas y personas que están cambiando nuestro mundo. Quien les habló, César Lira, un servidor. Nos vemos una próxima.